La canción de Chava Flores es sin duda una crónica anunciada del desmantelamiento del Estado mexicano. Parafraseándolo, con 2 pesos actualmente se tienen que pagar el agua, el teléfono, la luz y además ahorrar. Está de más decir que no alcanza. Y es que con la pandemia se profundizaron brechas sociales y económicas que ya se acarraban desde antes. Estas brechas exigen un mayor peso del Estado mexicano para atenderlas desde el gasto público. Consideremos algunas cifras. Las cifras del Coneval muestran que para el año 2020 alrededor de 55 millones de personas viven en condiciones de pobreza, es decir, casi 4 millones más de lo que se registró en el año 2018. Por otro lado, en educación básica, de acuerdo con datos de CEP, la matrícula para el ciclo escolar 2020-2021 se redujo en más de 10 millones de estudiantes, comparado esto con la matrícula del ciclo escolar anterior, es decir, del 2019-2020. En salud, alrededor de 36 millones de personas no acceden a los servicios básicos, lo que representa un aumento de 15 millones de personas más respecto al año 2018. Aunque también se avanzó, o digamos, al menos se contuvo el daño en otras áreas sociales, como por ejemplo en seguridad social. No obstante, lo que aquí se pretende es llamar la atención en las demandas cruciales que aumentaron con la pandemia. Esto, sin duda, exige una mayor presencia del Estado, a través de programas y acciones más ambiciosas orientadas a llegar a toda la población. Pero también esto requiere de una mayor movilización de recursos para lograrlos. Justo aquí tenemos un problema estructural. Durante la etapa de transición, allá por el año 2018, se intentó anticipar que el Estado mexicano requeriría una reforma fiscal progresiva que trajera consigo recursos frescos para fortalecer las capacidades institucionales necesarias para atender todas las demandas de población, que ya eran grandes, vale decir. A mitad de este sexenio, podemos decir que esto no ha sido una conversación que se promueva desde el gobierno federal. Y no se ven trazas de que esto suceda en lo que queda de este mandato. Decíamos, en especial, que una reforma fiscal era posible y necesaria al menos por 2 motivos. Existía un espacio para aumentar la carga tributaria, toda vez que en este país alrededor del 26% de la riqueza se concentra en apenas el 1% de la población. Es mucha la desigualdad que esto produce. Desigualdad que solo destruye el tejido social y entorpece las capacidades productivas para avanzar como sociedad. También señalábamos que elevar la carga impositiva en las condiciones actuales de México difícilmente afectarían las decisiones de inversión y por ende el desarrollo del país. Esto no es algo que se nos ocurrió. La evidencia es clara en mostrar que cuando los países ricos, miembros de la OECD, tenían un desarrollo similar al actual de México, digamos allá por los años 70, su carga tributaria era cercana al 30% del Producto Interno Bruto. Actualmente, la carga tributaria de México es de apenas el 16% del producto. Esto es menor incluso que los países similares o con los que nos comparamos, por ejemplo Brasil, que recauda 32% del PIB, Argentina, que recauda el 28% del PIB, o Chile, que recauda el 21% del PIB. Estos países desarrollados de la OECD entendieron que había que aumentar las capacidades del Estado, fortaleciendo el músculo tributario, para lo cual los datos muestran que no existen indicios de que esto haya afectado su crecimiento y desarrollo económico en el largo plazo. Ahora bien, sería injusto decir que nada se ha hecho. Poco, pero algo se ha hecho. Se redujeron espacios de evasión y elusión y aparentemente se recuperaron recursos gracias al combate a la corrupción. Sobre la reducción de la evasión y la elusión, existen cifras que lo validan. En 2021, la recaudación tributaria del gobierno federal aumentó en un 4% en términos reales. Sobre la austeridad, aún seguimos buscando los 500 mil millones de pesos que desde campaña se prometieron. Esto último no ha sido tan claro. Quedan entonces, a criterio, algunos puntos por insistir. Es necesario evitar el desmantelamiento del Estado mexicano, movilizando los recursos públicos necesarios para ello. Estos recursos se necesitan para atender desafíos trascendentales como superar la pobreza, reducir la deserción escolar y reducir las carencias de acceso a servicios de salud. No se puede permitir que el Estado mexicano se quede como Bartola, con apenas 2 pesos y la consigna conservadora de guardar
pa' mañana.